Muy buenas tardes a todos. Estamos contentos de estar aquí. Anunciemos las virtudes de Cristo, es el título de la predicación de hoy. Y tiene un subtítulo que no sé si alcancen a ver ahí, al lado derecho. ¿Por qué debemos anunciar las virtudes de Cristo? Porque hemos sido constituidos por Dios, hemos sido llamados, hemos sido hechos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esos títulos no son nada más para gloriarnos en ellos, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es la realidad más importante del universo, pero es totalmente ignorado, casi totalmente ignorado. Esto lo dijo John Piper, pastor John Piper, en uno de sus libros que se llama Gustad y Ved. Dios es la realidad más importante del universo, pero es casi totalmente ignorado. Y yo te pregunto, hermano, ¿en cuántas conversaciones durante la última semana, en cuántas conversaciones participaste en la que Dios fue el protagonista? Quizá muy pocas, ¿verdad? Puedo asegurar que muy pocas conversaciones en donde Dios fue el protagonista. Porque hoy en día prácticamente la sola mención del nombre de Dios resulta ser la manera más efectiva para terminar una plática, para terminar una reunión. Podemos estar hablando de Qatar, de Checo Pérez, de muchas cosas, pero en cuanto pronunciamos el nombre de Dios, pareciera que todo mundo se acuerda que tiene una urgencia, tiene un pendiente y salen corriendo. Dios es la realidad más importante del universo, dice John Piper. ¿Creemos esto nosotros? Yo creo que sí lo creemos. Pero entonces, si lo creemos, ¿por qué no anunciamos su nombre de manera preeminente? Si verdaderamente lo creemos, y sé que lo creemos en el corazón, pero ¿por qué no damos el paso para que nuestra plática, nuestra conversación, nuestros comentarios tengan a Dios como el principal objeto de nuestra plática? ¿Por qué no hablamos del Señor como lo más importante del universo si decimos creer que Dios es lo más importante del universo? ¿Cuántas horas pasamos sin anunciar a Dios? Son preguntas para todos nosotros. No son preguntas desde un púlpito hacia una congregación. Es una pregunta para todos nosotros, donde debemos reflexionar. Las razones para no hacer de Dios nuestro principal punto de interacción, de conversación, puede variar entre, es que me da vergüenza hablar de Dios. Algunos otros dirán, no, nada más vergüenza, a mí me da miedo hablar porque la gente con la que yo trato son gente muy importante. A lo mejor en la sociedad, a lo mejor en lo económico, a lo mejor en lo político, entonces me da miedo hablar. Alguien más podrá decir, no, yo realmente no hablo tanto de Dios porque me falta un poco de experiencia, no conozco tanto la Biblia, entonces pues no sabría qué decir o de qué hablar. Otros podrán decir, bueno, es que en realidad mi mente está entretenida en tantas otras cosas, que puede pasar el día y no recordar que debo de compartir a Dios. ¿Saben cuál es la razón de fondo de todas estas razones?
La razón de fondo, la razón detrás de todas estas otras, es que no admiramos a Dios porque no lo conocemos como lo presenta la Biblia. No admiramos a Dios porque no lo conocemos tal como Él se revela a sí mismo en la palabra. Si estuviéramos deslumbrados por la gloria de Dios, fascinados por su majestad, cautivados por su carácter, convencidos de que Dios es lo más importante del universo, les puedo asegurar que nosotros estaríamos hablando y hablando y hablando y hablando de Cristo a la gente. Sí puede haber miedo, puede haber vergüenza, puede haber falta de experiencia, pero sobre todo es porque no conocemos a Dios tal como lo presenta la Escritura. Por lo tanto, no lo admiramos porque no nos hemos dejado sorprender por su grandeza. Porque si estuviéramos admirados por Él, por su majestad, hablaríamos de Él. Así como cuando estamos admirados por el platillo más delicioso que hayamos probado en un restaurante, le queremos decir a todo el mundo lo que comimos. Mira, y lo preparan así, y le ponen esto, y lo cocinan de esta manera, y dura 14 horas en el horno, y vieras la suavidad de la carne. Admirados podemos comentar aquello que nos ha impactado. Entonces creo, hermanos, que a nosotros, sus hijos, nos está pasando algo muy triste, pero muy peligroso. No nos hemos dado el tiempo de ser sorprendidos por la majestad de Dios. No lo conocemos tal como Él se revela en la palabra, por eso no lo admiramos y por lo tanto no hablamos de Dios como la cosa más importante del universo. El mensaje de hoy tiene la intención de despertar en nosotros un fuerte deseo de buscar a Dios en las Escrituras, conocerlo de manera íntima, dejarnos sorprender por su gloria, incluso pedírselo como lo hizo Moisés. Si he hallado gracia delante de tus ojos, déjame ver tu gloria. Eso pidió Moisés. Esa puede ser nuestra oración. Déjame ver tu gloria, Señor. Dejarnos sorprender por su gloria y así preparar nuestro corazón para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Amén. Señor, verdaderamente te pedimos perdón porque nuestra mente está ocupada en 1000 cosas, unas sin importancia absoluta, otras sí importantes, graves, difíciles, que nos producen angustia. Pero te rogamos, Señor, que no permitas que nada de esas cosas, triviales o importantes, nublen nuestra vista. Te pedimos que no permitas que nada quite nuestra vista de ti, Señor. Concédenos conocerte tal como tú quieres ser conocido. Danos la urgencia, danos el deleite de buscarte, de gustar lo bueno que tú eres, Señor, en tu palabra, para que podamos conocerte y compartirte con otros. Esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, ahí la llevamos, vamos en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 9 y 10 que dicen: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es para nosotros, ¿verdad? Y como podemos ver, hermanos, en el versículo 9 está dividido en dos secciones muy claras. La primera nos dice quiénes somos y la segunda nos dice lo que tenemos que hacer
en función de quiénes somos. La primera parte dice, mas vosotros sois, y esa es una palabra importante, no es una cosa aspiracional, esto ya eres por la gracia de Dios. Tú que estás en Cristo Jesús ya eres linaje escogido. Eso quiere decir que formas parte de su familia. Ya eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso ya somos por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y somos esto hay un propósito. ¿Para qué? Dice la segunda parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo, ¿no? La primera parte de este versículo es formidable, pero es tan asombrosa como fundamental, porque si esto no es una realidad en nuestra vida, entonces la segunda parte no se puede llevar a cabo de manera agradable delante de Dios. Si no somos todas estas cosas, podríamos hacer todas aquellas otras y no sería agradable delante de Dios. Primero debemos ser para poder hacer lo que Dios quiere. Podríamos establecer, no sé si me sigan, pero podríamos establecer un axioma muy sencillo, ¿no? Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, y por lo tanto actúo en consecuencia. Como soy de Dios, le pertenezco a Él, Él me ha adquirido, Él me ha comprado, por lo tanto puedo anunciar sus virtudes. Desde el capítulo 1 de esta hermosa carta de Pedro hemos considerado lo que somos en Cristo Jesús. Somos renacidos por la misericordia de Dios. Dios nos ha dado una esperanza viva. Somos herederos de una herencia también formidable, la herencia de las 3 I's. Somos guardados por el poder de Dios. Recuerdan, todo esto lo hemos estado considerando. Somos destinatarios de la gracia, porque dice, la gracia destinada a vosotros. Estaba guardada en Cristo desde antes de la fundación de los siglos y fue manifestada en Cristo para nosotros, los que creemos. Somos libres por la sangre de Cristo, porque dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Somos personas cuyas almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad, porque Dios lo ha querido así. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo esto somos. Es lo que hemos ido viendo en esta carta del apóstol Pedro. Y el versículo 9 nos dice que por gracia de Dios somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esta es, hermanos, nuestra verdadera identidad. Esto somos si estamos en Cristo. Yo estudié ingeniería civil, pero yo no soy ingeniero. Primero soy esto. Esta es mi verdadera identidad. Yo puedo ser de Torreón, Coahuila, de Chihuahua o de Estados Unidos o de cualquier otro país, pero esa no es mi verdadera nacionalidad. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Cristo. Nuestra identidad es esta. Somos todo esto, parte de la familia de Dios, parte de su sacerdocio real, una nación santa, apartada para Él, un pueblo adquirido por la sangre del Cordero de Dios. Somos todo esto porque en su misericordia Dios nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro destino era la condenación eterna, pero Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
estábamos condenados, éramos por naturaleza hijos de ira, pero en Cristo somos linaje escogido. Somos amados, somos parte de su familia. Hermano, eso es formidable, pero no es para nosotros nada más. Tenemos que compartir con otros las virtudes de aquel que hizo posible todo esto en nosotros. Ese es nuestro privilegio y esa es nuestra responsabilidad. La segunda parte del versículo 9 establece entonces el propósito para el cual somos todo esto. Ahí está el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como ya dije, este propósito se cumple solo si somos. No podemos pretender anunciar las virtudes de Dios de una manera agradable delante de Dios si primero no somos todo esto. Miren, habrá muchas personas, quizá ya están aquí, ya hay mucha gente, pero habrá muchas personas que harán muchas más cosas que tú y yo. Pero sin ser de Cristo, si no son de Cristo, eso no será aceptable para Dios. Vea cómo lo dice Mateo, capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este es uno de los pasajes más tristes de la Escritura. Gente que está totalmente ocupada en hacer las cosas que le corresponden a los hijos de Dios, pero sin ser hijos de Dios ellos mismos. Queriendo anunciar a Dios, queriendo proclamar su nombre, hacer milagros, dice aquí incluso. Echar fuera demonios, espectacular. Pero sin ser hijos de Dios, sin haber nacido de nuevo, sin verdaderamente creer en Dios y poner toda su fe en Él, el Señor les dirá: yo nunca los conocí a ustedes, apártense de mí, nunca los conocí. Hay mucho que decir entonces, hermanos, de lo que somos, y nos debe de llenar de gozo lo que somos. Pero ahora vamos a considerar un poquito más el lado del propósito. ¿Para qué somos todo esto? Ya lo vimos, es para anunciar las virtudes de Dios. Y hay por lo menos dos preguntas que tenemos que resolver antes de decir cómo vamos a anunciar estas virtudes. La primera pregunta es: ¿cuáles son esas virtudes? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas virtudes que tengo que anunciar? Y la segunda pregunta es: ¿cómo puedo anunciar esas virtudes? Aquí las virtudes que debemos anunciar también se conocen como excelencias, las excelencias de Dios, las virtudes de Dios. Y esto es todo aquello por lo cual algo o alguien es considerado digno de ser tenido en alta estima. Algo que lo hace totalmente distinto a los demás. Algo que lo hace admirable, digno de alabanza, digno de honor, por encima de todo lo demás. Es todo aquello por lo cual alguien se considera admirable, digno de ser recomendado a otros. Entonces, eso es lo que tenemos que anunciar de nuestro Dios. Y de eso Dios tiene mucho. Tiene todo. Y tendremos toda la eternidad para conocerlo. Pero por lo pronto vamos a revisar las virtudes que Él ya nos ha planteado en su palabra. Y siguiendo el pensamiento de Pedro en esta primera carta, yo quiero compartir rápidamente
nada más las que él ha mencionado. No significa que son todas las virtudes de Dios. Pero miren las que menciona Pedro hasta ahora. La presencia de Dios, la cual es parte de su omnisciencia. Eso está en el capítulo 1, versículo 2. La misericordia de Dios, capítulo 1, versículo 3. Su poder, capítulo 1, versículo 5. Su gracia, capítulo 1, versículos 10 y 13. La santidad de Dios, capítulo 1, versículo 16. Su benignidad, capítulo 2, versículo 3. Y no puse ahí las citas para que ustedes vayan y las busquen en su Biblia y se regodeen otra vez en lo que es Dios. Como hijos de Dios somos encomendados a anunciar estas virtudes, pero hay otras, como la justicia de Dios, la infinitud de Dios. Dios no tiene principio ni fin y se escapa a nuestra mente entender eso, pero Dios es así. Dios es inmutable, Él no cambia. Él no cambia, no va a decir hoy se acabó la gracia y todo lo que dije ya no vale. No, Él es inmutable, Él es fiel. Y pudiéramos seguir rastreando más virtudes, pero vamos a concentrarnos en esto que dice Pedro. Y cuando anunciamos estas virtudes, lo que tenemos que estar haciendo es que le vamos a hablar a la gente del perfecto conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Y lo podemos hacer aprovechando las pláticas de hoy. Cuando estés metido en una plática del cambio climático, podemos decir, oye, ¿tú crees que Dios sabe algo de esto o no? Y empezar a presentar las virtudes de nuestro Dios. Y si sabes que Dios tiene poder para controlar todo el clima. Porque el hombre sabe qué dice hoy, y lo he estado escuchando en las últimas semanas. Y lo escucho localmente y lo escucho en la BBC de Londres y en todos lados, en donde el hombre dice, el hombre es el principal responsable del cambio climático y por lo tanto en el hombre está la posibilidad de solucionar el problema. Dios está fuera de la ecuación. Dios no es tomado en cuenta. Somos los responsables de la creación, nosotros lo vamos a rescatar. Cuando nosotros hablemos de las virtudes, podemos hablar del conocimiento perfecto de Dios. Podemos hablar de su misericordia, que es nueva cada mañana, y por medio de la cual Él nos ha hecho renacer y también los puede hacer renacer a ellos, a nuestros amigos y compañeros de trabajo. Y podemos hablarles de la misericordia de Dios y decirles que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y ahí abrir una puerta. También podemos hablar de su poder, el poder de Dios, mediante el cual nosotros somos guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero el poder de Dios también es tal que Él le traza el camino a cada rayo, a cada relámpago que nosotros podemos ver, y también a los que no vemos. Él decide por dónde va a ir esa luz. El poder de Dios es tan impresionante que Él conoce el nombre de cada estrella del universo, porque Él creó cada estrella del universo. El poder de Dios es tan fascinante que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, y con ese mismo poder nosotros somos guardados. Cuando hablamos de las virtudes de Dios, tenemos que hablar de su gracia, de esa sublime gracia por la cual somos salvos por medio de la fe. Y podemos introducir el tema de la gracia, ahora que está el mundial, ¿verdad? Cuando se cometen injusticias en alguna marcación de un penalti o de una falta que no era, la gracia de Dios está presente y podemos hablar de ello. Pero también podemos hablar de la santidad de Dios, esa pureza absoluta de nuestro Dios, a la cual nos invita a participar de ella.
en la carta a los Hebreos nos lo dice claramente. Podemos hablar de su benignidad, esa bondad suprema con la que Dios está dispuesto a tratar con el criminal más terrible del mundo. Esa benignidad está activa, presente, vigente. Y puede haber el peor de los criminales en el planeta, pero si sigue vivo, la benignidad de Dios sigue persiguiéndolo, sigue empujándolo, animándolo a que se arrepienta. Podemos hablar de todo esto. Y debemos hablar de todo esto, porque para eso somos linaje escogido. Necesitamos conocer cada una de estas virtudes, hermanos. No como un ejercicio académico, sino como el resultado de una relación personal en la que Dios sea en verdad el centro de nuestra vida. Cuando verdaderamente estemos convencidos de que Dios es la realidad más importante del mundo, nos dedicaremos a conocerlo, a explorar su misericordia, su gracia, su poder, su benignidad, su santidad, su fidelidad, y podremos compartirlo con otros. Cada una de estas virtudes ha sido manifestada por Dios a nuestro favor. ¿No se ha manifestado hacia ti la benignidad de Dios? ¿La gracia de Dios? ¿La misericordia? ¿Su poder? ¿Su fidelidad? Por supuesto. Y sigue fluyendo día con día en nuestra vida y quiere fluir en la gente que está allá afuera y que no conoce a Dios. Y nosotros somos los encargados de llevar las buenas nuevas a toda esa gente. Entonces te animo a que medites en cada una de estas virtudes y las reconozcas en tu vida para que des testimonio a otros. Y podrías hacer un ejercicio muy interesante si te pusieras a escribir cómo ha sido efectiva la gracia de Dios en mi vida, y te pones a escribir cómo es. ¿Dónde he visto yo con mayor claridad el poder de Dios? Y te pones a escribir sobre eso. ¿Cómo la misericordia y la benignidad han afectado mi vida? Y te pones a escribir de eso. O si hay alguien aquí muy creativo, ponte a cantar un salmo para él con esas verdades. Ninguna de estas virtudes, por otro lado, ninguna de estas virtudes es superior a la otra. Ninguna está más desarrollada que las otras. No podemos decir, como Dios es amor, su amor es lo principal y por lo tanto, aunque yo merezca la condenación, como Él es amor, entonces no me puede mandar al infierno si no me arrepiento. No, las virtudes de Dios están perfectamente, y no sé cuál sería la palabra correcta, pero están perfectamente equilibradas, balanceadas, en armonía, de tal manera que ninguna sobrepasa a la otra. Su gracia, por ejemplo, actúa en perfecta armonía con su justicia. Su misericordia no desplaza, pero tampoco es rebasada por su poder. Su santidad y su benignidad actúan a nuestro favor, siempre. Nuestro Dios es formidable, hermanos. Es formidable, necesitamos conocerlo. Necesitamos deleitarnos en Él. Darle gracias por quién es Él, por cómo es Él, lo que ha hecho en nuestra vida, lo que sigue haciendo en nuestra vida, lo que va a hacer en nuestra vida. Lo que puede hacer en nosotros, a través de nosotros, para llevar el evangelio a la gente. Debemos conocerlo mejor. Ahora, esa fue la primera pregunta. Bueno, ¿cuáles son las virtudes? Pues aquí hay unas. Pedro nos habla de unas, pero insisto, no son todas. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos anunciar esas virtudes? Hay por lo menos dos formas para poder anunciarlas. Una es anunciándolas con nuestros labios, esto es, con palabras. Y la otra es anunciarlas por medio de nuestra conducta diaria. Pero la forma que está implícita en el versículo 9 es
predicar las virtudes con nuestros labios, mediante palabras, predicando el Evangelio. Si queremos anunciar las virtudes de nuestro Dios a otro, tenemos que hacerlo con palabras entendibles. No podemos hablarle de las virtudes con señas a alguien. Por lo menos yo no sabría cómo, ¿verdad? Quizá en algún lenguaje especial, ¿verdad? Pero nosotros que podemos hablar, necesitamos predicar audiblemente, con palabras entendibles, comprensibles a otros sobre estas virtudes. Y deben de ser tan entendibles que tienen que estar conectadas con Cristo, tienen que estar conectadas con Dios. No podemos hablar de todas estas virtudes sin poner a Dios en la escena, sin poner a Cristo en el centro, porque de lo contrario estaríamos hablando solamente de moralidad. Estaríamos hablando del bien, estaríamos hablando de la misericordia, de la paciencia, de la humildad, de la gracia. Pero si no conectamos esto con Cristo, entonces estamos en problemas. Por eso necesitamos conocer las virtudes y proclamarlas para que la gente voltee a ver a Cristo. Esa es la clave, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un autor de los favoritos, A.W. Tozer, que en su libro llamado Los atributos de Dios escribe: uno de los grandes problemas de la iglesia es la pérdida del apropiado concepto de cómo es Dios. Es un gran problema para nosotros, cuando individualmente y como iglesia nos desenfocamos y perdemos de vista un concepto apropiado, correcto, bíblico, de quién y cómo es Dios. Cuando eso pasa, podemos caer en errores, podemos caer en desgano, podemos caer en apatía y podemos confundirnos con lo que el mundo piensa. Lamentablemente, en esta pérdida, tenemos algo de responsabilidad, pastores, predicadores y maestros de la Biblia. Tenemos parte de la responsabilidad de que la iglesia, y no me refiero nada más a la iglesia del Cordero, sino la iglesia en general, tenga una pérdida dolorosa del apropiado concepto de cómo es Dios. Nos ha faltado presentar a Dios tal como Él es, tal como se describe en las Escrituras, un Dios temible, un Dios que es fuego consumidor, pero un Dios que es amor y que es benigno y que es misericordioso, que es inmutable, infinito, que es omnipresente, omnisciente y conoce todas las intenciones del corazón de cualquier persona. Tiene contados los cabellos de cada uno de nosotros. Es todo esto nuestro Dios. Un Dios que sustenta su creación. Un Dios con planes perfectos. Fiel, que va a cumplir al pie de la letra todo lo que ha prometido. Necesitamos recuperar este concepto, hermanos, porque de lo contrario, miren lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios: no erréis, las malas conversaciones se corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es una vergüenza para nosotros todos si hay gente todavía a nuestro alrededor que no conoce a Dios. No es que la responsabilidad de que conozcan a Dios como Salvador sea nuestra, pero nuestra responsabilidad es anunciar las virtudes de Dios. De tal manera que no tengan excusa y que digan: Señor, efectivamente, ahí una persona de la iglesia del Cordero, cuando yo estaba vivo, me habló de ti y no quise creer. Eso es otra historia. Pero el apóstol Pablo le decía a los corintios: algunos no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes lo digo, porque su principal
tarea es anunciar a Cristo y la gente no lo conoce. Y esa misma tarea es nuestra hoy. Necesitamos recuperar el concepto correcto de cómo es Dios. Y ese concepto correcto solo podemos encontrarlo en las Escrituras, porque Él se ha revelado a sí mismo en su palabra. Por lo que es urgente buscarlo ahí, buscar su carácter, sus virtudes, sus excelencias, para volver a sorprendernos primeramente nosotros, para volver a deleitarnos, a llenarnos de gozo por saber quién es nuestro Dios, sorprendernos con su majestad, con su gloria, con su grandeza, y entonces compartirlo con gusto a otros, admirados por Él. ¿Qué tanto conoces tú, hermano, las virtudes de Dios? ¿Qué tan reales, qué tan tangibles son para ti en tu vida, en tu propia experiencia como hijo de Dios? Para el creyente debería de ser algo maravilloso, profundo, prioritario, conocer las virtudes de Dios a profundidad. Para nosotros es nuestro deleite, Dios es nuestra porción. Nosotros sí vamos al cielo, pero no vamos al cielo, nosotros vamos a Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz para llevarnos a Dios. Él nunca dijo, los voy a llevar a un lugar bien padre donde... No, nos lleva a Dios. Nuestro placer debiera de ser conocer las virtudes de nuestro Dios a profundidad, de manera personal, de que es algo que hemos vivido, que hemos experimentado, su gracia, su misericordia, su poder, su benignidad, su fidelidad, y poder compartir con gozo a otros la clase de Dios en la que creemos. Medita, hermano, medita en esas virtudes de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y anúncialas con tus labios, que no te dé temor. No pienses que te tienes que ir a un instituto o a un seminario para prepararte y luego poder. No, si tú estás en Cristo ya has sido perdonado, ya has nacido de nuevo, ya conoces la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, y puedes compartir eso con otros. No perdamos el tiempo, no pongamos excusas. La segunda forma de anunciarlas es a través de nuestra conducta, pero ¿saben qué? Esta forma tiene un riesgo, y el riesgo es que dejamos a la discreción de los demás el decidir si nuestra conducta obedece solamente a una base moral muy desarrollada en nosotros. Podemos hacer una vida con una conducta de muy alto nivel, pero si no conectamos eso con Cristo, la gente va a decir, qué buen ciudadano, mira nomás qué buen trabajador, qué buen vecino, y nunca saber que todo eso se debe a que Dios vive en nosotros a través de su Espíritu. Por eso necesitamos hablar, porque ellos podrían decir, no, es que esta persona tiene una educación de un altísimo nivel ético. No queremos eso. Lo que nosotros queremos es señalar a Cristo, apuntar a Cristo, conectar nuestra conducta con Cristo Jesús. De lo contrario, vamos a caer en ese error de anunciarnos a nosotros y de sentirnos halagados cuando diga la gente, mira qué buen ciudadano es este, mira qué buen trabajador, mira qué buen vecino, qué buen padre de familia. No, necesitamos conectar esa conducta con Cristo, porque tenemos que anunciar las virtudes de Él, no las de nosotros. Debemos de predicar a Cristo, no a nosotros, no a nuestra educación, no a nuestra universidad o nuestra familia de abolengo. No. Señalar a Cristo, apuntar a Cristo. La gente necesita a Cristo, no necesita vernos a nosotros. Aunque podemos y debemos vivir una conducta digna de la vocación a la que fuimos llamados, por supuesto, pero nunca perder de vista
que no podemos permitirnos el lujo de que la gente crea que somos de tal manera porque somos muy buenos o muy santos en el concepto del mundo o muy espirituales en el concepto del mundo. Algunos a veces nos dicen, ¿verdad? Oye, te encargo, tú que estás más cerca de Dios, te encargo que pidas esta oración. A veces le dicen a uno así. Ahí podemos aprovechar para decirle, oye, espérame, Dios está cercano a cualquier persona. Y voy a orar por ti con todo gusto, pero quiero decirte que Cristo quiere que tú tengas la misma cercanía. Y por eso vino a morir a la cruz. Y por eso resucitó, para que tú también puedas tener vida eterna. Y no importa si la conversación se acaba ahí, hermano. No importa si te dicen, ok, gracias, gracias, y se van. No importa, anuncia las virtudes de Cristo. Vamos a las reflexiones finales, hermanos. Si verdaderamente creemos que Dios es la realidad más importante del universo, si de verdad estamos en Cristo y por lo tanto somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, entonces decidamos en nuestro corazón reconocer a Dios como Dios, darle el lugar que merece en nuestra vida. Procuremos conocerlo a través de la Biblia. No buscamos experiencias espirituales sensoriales. No. En la Escritura, hermano, ahí conoces a Dios. Ahí están sus virtudes descritas por Él mismo. Él ha querido que lo conozcamos así como Él se presenta en su palabra. Conocer y meditar en sus virtudes, recordando cómo cada una de ellas ha tenido y tiene un gran efecto en nuestra vida. Y por último, decidamos predicar a Cristo, anunciar sus virtudes, contándole a la gente de su misericordia, de su poder, de su gracia, de su santidad, de su benignidad y de cómo Dios manifiesta todas estas virtudes de manera perfecta, en total armonía para nuestro bien. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque nos has hecho sacerdotes, reales sacerdotes. Nos has puesto en tu familia. Somos linaje escogido. De todos los pueblos ajenos a Israel, tú nos has rescatado y ahora somos una nación santa, apartada para ti, de todo pueblo, lengua y nación. Y Señor, somos un pueblo adquirido y hemos alcanzado tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. Danos el valor y danos la decisión de conocerte tal como tú te presentas y compartirte con otros. Que podamos anunciar tus virtudes, que son enormes y son muchas, Señor. En Cristo Jesús, gracias te damos. Amén.